Hola, les doy la bienvenida a Get With It PR Podcast. Soy el licenciado Diego Salazar, temporada 2 de este canal dedicado a la difusión de las relaciones públicas, el marketing, la publicidad, branding y todas las hierbas que podamos encontrar en estos rubros. Muchísimas gracias por visitarnos, espero que lo disfruten. Temporada 2 de Get With It PR Podcast. Y no se olviden, pueden encontrar en las redes como @PR Diego Salazar. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Get With It PR Podcast. Soy el licenciado Diego Salazar. En este episodio propongo analizar dos términos muy importantes y que se interrelacionan dentro de cualquier plan de relaciones públicas, de comunicación, inclusive planes de desarrollo comercial. Por un lado, lo que tiene que ver con la investigación y por otro lado con la comunicación propiamente dicha. Es decir, dentro del quehacer diario, dentro del desarrollo profesional, nos encontramos con problemas de investigación y problemas de comunicación, además de desafíos organizacionales. Cabe aclarar que cuando nos referimos a organizaciones, no solamente estamos hablando de grandes instituciones o empresas, sino que también podemos hablar de organizaciones en términos de una sola persona, es decir, celebridades, o sea, personalidades, ya sea el mundo del espectáculo, del deporte, del arte, etc. ¿Cómo diferenciar cuando estamos frente a un problema de comunicación o un problema de investigación? Bueno, de acuerdo a las características de cada uno, ¿correcto? Entonces, también podemos apelar a diferenciar síntomas de diagnósticos, por ejemplo. Bien, bueno, una buena manera sería empezar a definir qué son los problemas o desafíos dentro de las organizaciones. Las organizaciones pasan por diferentes problemas o desafíos en su camino al desarrollo. Desafíos de tipo financieros, operativos, de talento, de mercado y claro, también de comunicación. La particularidad con estos desafíos es que en muchos casos se interrelacionan y unos necesitan de otros, o sea, necesitamos superar varios desafíos al mismo tiempo, en muchos casos para alcanzar un objetivo, por ejemplo, organizacional, que de hecho ocurre de esa manera. Pero para superar un desafío financiero, a veces únicamente apelamos a recursos de tipo tributario o de tipo de financiamiento, ¿bien? Es decir, económicos también. De comunicación pasa lo mismo, a veces un desafío de comunicación se resuelve dentro del ámbito de la comunicación. Pero cuando estamos hablando de objetivos de tipo organizacional, es decir, la organización va hacia determinado norte, todo el equipo de la organización tiene que ponerse de acuerdo para ir hacia ese lugar y bueno, dentro de cada área, qué deben desarrollar para poder llegar hacia allí, de forma colaborativa con las otras áreas. En comunicación y también en marketing muchas veces nos llegan ciertas indicaciones sobre cuál es el rumbo que va a implementar la organización. Entonces, internamente decidimos y tomamos ese partido para determinar qué debemos hacer nosotros desde la comunicación y desde el marketing para ayudar a la organización en ese sentido. Y a partir de allí, bueno, qué necesidades vamos a tener que van a representar desafíos para las otras áreas. Por ejemplo, para desarrollar un plan de comunicación o un plan de desarrollo comercial, bueno, en términos financieros, ¿qué vamos a necesitar para poder cubrirnos en términos presupuestarios, por ejemplo? Que eso puede involucrar no solamente contrataciones de proveedores, por ejemplo, sino también de nuevos talentos. ¿Ok? O sea, necesitamos ampliar, por ejemplo,
el equipo comercial o el equipo de comunicación, porque vamos a entrar en un aumento de demanda, tanto en términos comerciales como en términos de comunicación. Hasta aquí estamos hablando de lo que pueden ser los síntomas, ya sea porque se detectan ciertos desafíos en términos de, bueno, hay una baja en ventas, por ejemplo, ¿sí? Eso como síntoma vamos a enfrentarlo para poder determinar un diagnóstico, y lo vamos a enfrentar con investigación. Bueno, ¿por qué se vende menos? Porque el producto entró en una curva descendente de acuerdo a la demanda, porque puede ser que ya las características del producto no son atractivas. Bueno, eso se puede investigar, de hecho hay que investigarlo. También puede ocurrir que hay una baja en las ventas porque no hay unas ventas, no estamos en niveles de venta esperados porque falta capacitación a la fuerza de ventas. Bueno, eso ya sería un desafío interno también, ya sea por una falta de notoriedad, en cualquier caso, ya sea por falta de capacitación, porque hay una curva negativa en la demanda, o porque agrego que también puede deberse a una falta de conocimiento o un conocimiento insuficiente, poco reconocimiento, es decir, asociación del producto con una solución por parte del público consumidor. Estamos hablando de 3 diagnósticos de comunicación, ¿no? Es decir, 3 diagnósticos que me pueden llegar a dar ideas desde la comunicación de qué puedo hacer para solucionarlos. ¿Bien? Entonces, en cuanto a cualquiera de estos casos, me va a surgir automáticamente la necesidad de seguir investigando, de profundizar en la investigación ya a niveles de detalle, ¿no? Ya más direccionado, ya yendo hacia una posible solución. Para darle también volumen a esa solución, decir, bueno, ¿cuántos, por ejemplo, consumidores hay finalmente en el mercado? Para poder determinar qué tan lejos estoy de ese conocimiento, de quienes me conocen, qué aspectos conocen de la solución, ¿bien? Y de los que no me conocen, qué tan lejos están de conocerme. O sea, si han escuchado hablar o directamente soy totalmente desconocido. En ese sentido, en cualquiera de los casos, me está dando ya ideas de qué comunicación debería realizar. Ahora, los efectos de la viabilidad de ese plan de comunicación, de esa solución que estoy planteando, yo puedo seguir investigando para decir, bueno, ¿en qué tiempos, por ejemplo, puedo empezar a alcanzar ciertos niveles óptimos de notoriedad en el mercado? Es decir, a partir de esa notoriedad, de ese conocimiento, estoy brindando herramientas de comunicación a la fuerza de ventas para que cuando se encuentre, ¿sí?, en el mercado, los clientes sepan de qué están hablando, ¿sí? Porque si no, a lo mejor tienen que remar muy, muy de abajo, bien, ya sean finales o corporativos, institucionales, ¿sí? en cualquiera de los casos. Una vez que he reunido toda la información que pueda ser viable por parte de la organización en términos financieros, operativos, de talento, etc. Bien, quienes toman decisiones dicen, ok, avancemos con la implementación de este plan. Vamos a hablar de un caso práctico que puede iluminar un poco más acerca de este tema. Por ejemplo, hace unos años nos llega por un cliente el interés de aumentar, ¿sí?, su presencia en el mercado. Este cliente se dedicaba a desarrollar software, ¿sí?, un desarrollador de software, una software factory, como se dice en la jerga, y tenían un producto que consistía en un cotizador online, bien, algo que se ha masificado, luego de varios años se ha masificado y hoy por hoy ya eso es algo común, pero en aquel momento tenía cierto nivel de innovación. Entonces, bueno, el cliente ya contaba con 2 cuentas, es decir, con 2 aseguradoras, y quería ampliar su portfolio de clientes. Entonces aquí se presentaba un problema de comunicación que probablemente pueda ser, bueno, notoriedad finalmente, ¿no? Es decir, lo conocen 2 empresas. Bueno, ¿cuántas empresas aseguradoras hay en Argentina?
Luego, para poder presentar esa oportunidad a un cliente, es decir, a una aseguradora, también debería poder nutrirse de información respecto a, bueno, qué nivel de expectativa puede tener, es decir, en términos de implementación de ese cotizador, es decir, cómo sería recibido por los usuarios la posibilidad de una nueva tecnología, por ejemplo. Bueno, en este sentido, ¿quiénes serían los usuarios? Bueno, serían los productores asesores de seguros, los PAS, como se dice también en esa jerga. ¿Y cómo recibirían la posibilidad de una nueva tecnología? ¿Qué complejidad podría tener esa tecnología? ¿Qué nivel de, a su vez, es decir, de acceso deberían tener? Entonces, todas estas preguntas se fueron respondiendo y se utilizaron técnicas de investigación, las que se conocen habitualmente, que corresponden a metodologías cualitativas y cuantitativas, es decir, entrevistas, focus group, encuestas, métricas digitales, a lo que se puede sumar para otras oportunidades etnografía digital, es decir, analizar el comportamiento, por ejemplo, de los grupos de interés en el ámbito digital, observaciones, entre otras. La información adicional que solemos requerir a clientes para estos casos y muchos otros, es decir, por ejemplo, qué expectativas tiene en su desarrollo, cuáles son las características que hoy tiene su emprendimiento, por ejemplo, y con vistas a un crecimiento que pueda llegar a presentarse a propósito del aumento efectivo de la demanda. Y luego, por supuesto, también se suele preguntar, bueno, ¿quiénes son los competidores? Si no, hay que investigarlo. Porque, obviamente, hay que saber qué nivel de innovación presenta la solución o si ya es algo que está corriendo en el mercado hace tiempo y no goza de esa cualidad, ¿no? Que se refiere a la innovación como un producto, digamos, disruptivo, que en todo caso, si fuera así, también habría que analizar desde el punto de vista de la comunicación si no se presenta así un desafío también. Es decir, al momento de comunicarlo ya no es algo de lo que se esté hablando en el mercado, que sea de acceso en cuanto a la información, sino que tendríamos que entrar en un desafío de, bueno, empezar a generar esa conversación a través de una estrategia de educación, de capacitación, etcétera, para que haya un umbral de conocimiento previo, lo que permita cierta facilidad luego desde el mercado en cuanto a la aceptación de ese producto, porque nadie va a adquirir algo que no sabe de qué se trata. ¿Bien? Esa sería como la idea. Bien, hasta aquí. Espero que el episodio haya brindado herramientas útiles para diferenciar qué es un problema de investigación de un problema de comunicación o desafíos, también en un sentido más positivo, en desafíos de comunicación y desafíos de investigación y cómo se retroalimentan dentro de la planificación y también de la implementación, donde encuentro un desafío, siento la necesidad de saber más sobre ciertos aspectos de ese desafío para poder luego tomar mejores decisiones. Y como ya hemos explicado en otros episodios, recomiendo el episodio justamente de investigación en relaciones públicas, por ejemplo, donde se amplían todas las metodologías y las técnicas de investigación dentro de este ámbito. Entonces, bien, hasta aquí entonces un nuevo episodio de Get With It PR Podcast. Soy el licenciado Diego Salazar. Me queda invitarles a seguir escuchando más episodios de este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.